Hola, buenos días. ¿Qué tal? No sé si se me escucha. Entiendo que sí. Eh, bienvenidos a... Sí, dame un segundillo. Bienvenidos al webinar de diseño de plantas con Huawei. Mi nombre es Jesús Escudero, soy el responsable técnico del suroeste de Europa, España y Portugal en Batcraft. Llevo alrededor de 15 años trabajando en el sector. Y en Backcraft me uní pues a finales de noviembre, llevo un par de meses. Antes de comenzar el webinar, me gustaría comentaros que podéis interrumpirme cuando queráis, tenéis los micrófonos silenciados y cuando necesitéis preguntar alguna cosa, que yo estoy muy agradecido de que interrumpáis y podemos, a lo mejor incluso podemos hacer algo de debate sin ningún problema, que deis a la mano y luego mi compañero Daniel pues os admitirá la pregunta y ya podéis comentar lo que queráis. Como os he dicho, cualquier intervención es buena, poner comentarios, seguramente tenéis experiencias a lo mejor distintas un poco a la que es la mía y creo que montar un poco de foro de debate pues siempre es interesante. Son las 11:05, veo que hay 13 personas, pues estoy pensando que podemos ir empezando y si alguno de vosotros, bueno, está esperando a alguien, bueno, también que sepáis que se está grabando la sesión y la podremos compartir. Y bueno, vamos avanzando y que se incorpore, pues se podrá incorporar sin problemas. Vale, pues vamos a empezar. Primero de todo que tenemos es la agenda. Os voy a comentar un poquito sobre Backcraft y Huawei. Luego veremos soluciones de utility para fotovoltaica y para acumulación. Pues veremos soluciones en MV, en media tensión, acoplamiento en baja tensión, comercial industrial, un poquito de los equipos de Huawei. Y luego pasaremos a los criterios y metodología de diseño de strings, que es la segunda parte que va a llevar más tiempo. Y luego ya veremos algún ejemplo de forma rápida. Bueno, pues ¿qué os cuento? Voy a contar algo acerca de Batcraft y Huawei. Pues bueno, Batcraft es un distribuidor general e integrador de sistemas de Huawei, socio de la marca desde 2013. Somos VAP número 1 de Huawei en Europa y también fuimos el primer CSP de Huawei aquí en Europa. Como podéis ver, somos CSP 5 estrellas y nuestra función es realmente la de acompañar a nuestros clientes desde que planificamos hasta que entregamos los equipos. Somos capaces de ser bastante rápidos entregando debido a toda nuestra distribución que tenemos por toda Europa. Damos servicio de soporte local en distintos países y para ello pues contamos con un equipo internacional que podemos atender a nuestros clientes hasta en 15 idiomas. Aunque yo estoy basado, estamos en España, si tenéis, muchos de vosotros perteneceréis a empresas internacionales o tendréis proyectos fuera de España, pues que sepáis que si necesitáis soporte, seremos capaces de daros ese soporte bueno, pues en hasta 15 idiomas. Tenemos compañeros por toda Europa. De hecho, mira, ya lo puedo pasar y luego os lo enseño. Batcraft tiene presencia en España y Portugal. También tenemos presencia en Benelux, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Nuestras oficinas centrales están en Alemania. Y luego tenemos también sede en Hungría y en Italia. Y luego en la parte de Asia, pues tenemos una parte importante en India, Nepal y Sri Lanka. Entonces, bueno, cualquier zona que estéis o cerca, pues podremos daros soporte probablemente en el idioma local. Además, me gustaría comentaros, Batcraft aquí en España, debido a su legislación y peculiaridades, pues cuenta con un MS. Este MS, además de las típicas funciones de control, de monitorización, de una posibilidad de gestionar las incidencias con eficacia y hacer un OM pues, de forma remoto y los troubleshootings,
Pues tiene la función de cero inyección, lo que es la inyección cero. Nuestro sistema está, disculpadme un segundo, que quito esto de aquí. Ya. Nuestro sistema está certificado para el Real Decreto 244/2019 de inyección cero, con todos, como podéis ver, con casi todos los equipos de Huawei. Tenemos la posibilidad de hacer inyección cero incluso con tipologías de plantas en las que tenemos generación en distintos transformadores, con lo cual tendríamos un equipo principal a la salida de la planta, en el punto de inyección, y luego equipos secundarios esclavos en cada uno de las unidades de producción. Y bueno, y el equipo, además de esta función de inyección cero, pues hace las funciones más típicas del mercado, como es el autoconsumo máximo, el tow, peak saving o la posibilidad de dar servicios auxiliares a la red. A este respecto, podemos trabajar tanto delante del contador como detrás del contador, y lo bueno o la ventaja que podemos tener, que creo que nos da una ventaja competitiva, es todo el desarrollo se hace aquí en España. Tenemos a nuestros técnicos, a nuestros ingenieros en España, con lo cual podemos hacer cualquier tipo de solución a medida para el cliente, en función de las características de sus necesidades. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando, poniendo en marcha un sistema en el pabellón de Gran Arena, allí en Canarias, y ellos tienen el modo que sería el modo diario con el que trabajan, y un modo evento. Hemos instalado 200, sí, no, 2 megavatios hora de acumulación con una planta fotovoltaica que tienen ellos de unos 800 kilovatios. Entonces ellos quieren programar lo que llaman un modo evento, y ese modo lo que va a hacer es aprovechar, cargar las baterías cuando vayan a tener un partido o similar, y poder descargar de baterías y con la fotovoltaica durante la realización del evento. Por lo tanto, tendrán posibilidad de autoconsumir más la energía que tienen. Así que si necesitáis cualquier información, pues estaremos encantados de- de proporcionarla. A ver, bueno, Huawei, pues bueno, ¿qué vamos a contar? De Huawei, líder en el mercado de productos y soluciones para fotovoltaica, para acumulación, tanto como en residencial, comercial y grandes parques. Podéis siempre enfocado como una empresa que viene de las comunicaciones y de lo digital, a toda la digitalización, de manera que tengamos mayor disponibilidad de planta, un OM, una operación de mantenimiento que no incurra en costes debido, pues, a esta digitalización y a sus sistemas avanzados de monitorización y de predicción. Pues siempre tenemos mayor disponibilidad de plantas y la posibilidad de saber qué está ocurriendo en cada momento o qué va a ocurrir. Y luego, pues aquí tenéis unos trabajos para que veáis, bueno, que todo lo que os estoy contando se materializa en instalaciones. Pues podéis ver sistemas de acumulación con PCS y contenedores. Aquí también, bueno, un poco eso y distintas instalaciones, sobre todo en el ámbito industrial. Si tenéis trabajos en la parte, trabajáis más en la parte residencial, pues bueno, somos distribuidores de otros distribuidores, como puede ser Saclima y Sumsol, perdonad. Por lo cual, siempre los tenéis a ellos en primera línea, pero siempre los tendréis a nosotros para daros soporte también si necesitáis, o tenéis algún proyecto especial un poquito más grande, pues entonces podemos daros soporte desde que lo concibáis hasta que os entreguemos el material y lo pongáis en marcha. Vale, pues después de esa introducción vamos a ver un poquito las soluciones utility que tenemos. No sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí. Creo que no. Como os he dicho, podéis interrumpirme. Si alguien se incorpora más tarde, podéis interrumpirme cuando lo necesitéis. Levantáis la mano y mi compañero Daniel os da paso, os abrirá el micrófono para hablar. Venga, pues vamos a continuar. Aquí tenemos un esquema de una planta fotovoltaica.
no sería una planta sencilla. Tendríamos el campo solar, luego tendríamos los inversores, aquí tendríamos nuestra STS, la estación de transformación. Y luego tendríamos lo que sería el anillo de comunicaciones. Como podéis ver aquí, los inversores se comunican por el cable de potencia, por M-Bus. La Smart Array Controller que veis aquí, lo que llamamos la SACU, o se conoce como SACU, hay opción de tenerla integrada ya dentro del centro de transformación. Entonces aquí tendríamos este bloque. Se comunicaría con la SACU por M-Bus. Si tuviéramos algún problema o algún equipo muy lejos, si tuviéramos problemas de comunicación por M-Bus, también podríamos conectarnos por RS485. Incluso podríamos hacer una red de conexión de fibra y conectarlo a través de convertidores SRS485. Y luego, pues desde la red ya nos iríamos al control de la planta con el PPC, con el MS y también un sistema local, sin ningún problema. Vale, yo creo que esto es muy sencillo. Hasta aquí no creo que haya muchas preguntas. Luego ya la cosa pues la podemos ir complicando un poco, sobre todo en ya plantas existentes, que es lo que hemos visto anteriormente, pero ya añadimos lo que es una hibridación. Decimos hibridar y ¿qué elementos tenemos en una hibridación? Pues en la hibridación ya tendríamos lo que es, en ese caso, el contenedor de baterías. En vez de tener inversores tendríamos PCS y también tendríamos una estación, una STS de Huawei. Bueno, se me olvidó deciros, perdona, esto es una hibridación en media tensión. Lo que es la hibridación se realiza conectando al bus de media tensión. ¿Qué elemento? Luego tendríamos la estación transformadora, el control de la planta y el LMS de Huawei, que estos dos elementos yo creo que ya están disponibles en el mercado, por lo menos para hacer los pedidos. Y luego ya pues el control de SCADA y el contacto con el centro de despacho pues, a la hora de hacer vuestras ofertas en el mercado. Como podéis ver aquí, lo que es la parte de baterías de acumulación se comunica por los PCs, con los PCS, esto se hace con un cable Ethernet. Luego haríamos un anillo entre la SACU que está en la STS y el resto de PCS y volveríamos. Esto siempre es, creo que muy conveniente por si hubiera algún problema de comunicación entre alguno de ellos, siempre tendríamos comunicación. Vale. Luego, otro elemento interesante que podemos ver aquí es el DTS. Este es un transformador de distribución. Como todos nuestros equipos están trabajando a 800 voltios, para poder dar servicio para dar servicio a otros equipos auxiliares, pues tendríamos que bajar a 400 voltios. Pues este elemento, que es la DTS, que luego lo veremos, pues disculpad, se está incorporando gente. Pues a través de este transformador daremos un servicio a los servicios auxiliares a 400 o a 230 si fuera en monofásico. Este DTS también podría dar servicio a servicios auxiliares que tuviéramos en la parte de la fotovoltaica. No sé si hay alguna pregunta, vamos, algún comentario. Bueno, continuamos, lo dicho, si queréis, sobre todo para quien se incorpora ahora, si me queréis parar en cualquier momento, le dais a la mano y mi compañero Daniel os abrirá el micrófono para las consultas. La siguiente posibilidad de acoplamiento o una hibridación, pues ya estaríamos hablando en la parte de continua del centro de transformación, pues como antes tendríamos nuestra planta solar con el campo solar, los inversores, ya vendríamos al centro de transformación en la parte de baja tensión, tendríamos nuestra acumulación con el mismo esquema que hemos visto antes, con sus conexiones a PCS, su anillo de comunicaciones entre PCS y la SACU. Como os he dicho, la SACU la tenemos integrada en la STS. Aquí, por ejemplo, la podéis ver justamente aquí fuera, pero ya tenemos las últimas versiones, ya podéis introducirla dentro, de manera que no tendríamos este añadido por la parte de fuera. Y luego ya iríamos al centro de transformación, a la subestación, disculpad, y ya el control pues con PCS o con MS, tanto externo como de Huawei, ya que tenemos posibilidad de trabajar. Aquí, este acoplamiento en baja
dependiendo si tenéis una planta de autoconsumo o una planta para inyección o directamente si queréis tener controlado todos vuestros consumos, tendríamos la necesidad, si quisiéramos inyectar, aquí tendríamos la necesidad de esta parte de la acumulación de hacer medida. No sé realmente cómo lo estáis haciendo ahora. Yo no, de hecho no tengo noticias de alguna planta que ya esté funcionando con red eléctrica y que se haya hibridado y que sea capaz de hacer esta medida aquí. O sea, técnicamente es posible, pero no sé cómo lo están articulando. Lo que sí tenemos dentro de Batcraft es alguna solución, no con Huawei, sino con algún integrador español, la posibilidad de hacer algún cambio en lo que es la entrada de la parte de baja y hacer la medida aquí de manera que no sea muy complicada. Entonces, bueno, si tenéis alguna duda a este respecto, pues tenemos algunas ideas y hemos hablado con algún integrador español de centros de transformación que yo creo que puede ser una solución sencilla y no a la hora de poder inyectar teniendo acumulación también en alguna hibridación que hayáis hecho o que estéis pensando hacer. El esquema similar para, para una planta de C&I, de comercio industrial, pues bueno, es un poco los mismos elementos que tendríamos, pues el campo fotovoltaico, inversor. Aquí tenemos dos tipos de inversores, porque desde hace tiempo ya Huawei dispone de inversores específicos que se le pueden poner optimizadores, pues por si tenéis algún tipo de sombra o malas orientaciones o cubiertas difíciles, pues que sepáis que se pueden utilizar también en industrial. Aquí tendríamos pues todo un grupo de baterías de 215 ahora y en breve tendremos las de 245 disponibles. Estas baterías, como podéis ver, se pueden tanto unir en anillo, o sea, es recomendable que sea en anillo, con el Smart Logger, tanto por cable de Ethernet como por fibra. Aquí al tener más de si tenemos más de una batería, además del Smart Logger, necesitaríamos tener un Smart Module para tener más entradas, porque si no, no tenemos entradas suficientes. Se quedaría todo integrado dentro de un cuadro o dentro de los equipos. Y bueno, pues la comunicación, como podéis ver aquí, pues RS485, aquí tenemos fibra y Ethernet. Y luego ya pues nos conectaríamos al cuadro y ya la salida, pues bueno, al centro de transformación o lo que tengamos. Que no se me olvide, que sepamos, todas las plantas y todos los equipos de Huawei, pues luego tienen monitorización a través de fusión solar y con entregas avanzadas o con opciones avanzadas, como puede ser el cálculo de curvas IV o la gestión o la monitorización del aislamiento, ¿vale? Se realiza también a través de las SACUS. Y creo que no me dejo nada más por aquí. No. Vamos a ver un poco los equipos. Os voy a presentar los equipos de forma breve. Tampoco vamos a ir por todas las características, pero bueno, yo creo que las principales. Nuestro equipo principal ahora mismo es el SAN 2330 KTLH1. Es un inversor de 330 kilovatios a 40 grados. Esto es importante, ya con estos equipos hablar un poco de la temperatura. La nominal es de 300, pero con un factor de potencia 1 podríamos llegar a dar hasta 330. Tenemos 6 MPPTs con esta distribución de entradas, lo que nos da 28 entradas para 28 strings. Una corriente máxima de 65 amperios por MPPT. Nuestros inversores grandes todos tienen lo que se llama el SSLD, que es la desconexión a nivel de stream. De acuerdo a la normativa, puedes hacer lo que es la protección de los strings de acuerdo a las IECs o con fusibles o con un sistema equivalente. Aquí Huawei, como parte de su operación de mantenimiento y de intento que sea mínimo y siempre de forma remota digitalizado, pues opta por este sistema que cuando el inversor detecta algún problema, lo que hace es automáticamente desconecta estas entradas, con lo cual nos evitamos la instalación de fusibles, porque
al final, fusibles son conexiones, las conexiones pueden ser posibles errores y puntos donde podemos tener puntos calientes o hay un par de apriete. Entonces, bueno, pues cuanto menos elementos pongamos entre los módulos y el inversor, pues creo que es más sencillo. También detecta la temperatura, esa parte del OANEM predictivo que tiene Huawei, pues antes de que haya un fallo, probablemente haya un aumento de temperatura, pues somos capaces en los conectores de continua de detectar esa temperatura. Luego también algo que creo que también me beneficia en el OANEM es la posibilidad de que un autolimpiado de ventiladores, de manera que van a estar durante más tiempo sin obstrucciones, sin polvo y la refrigeración va a ser óptima durante más tiempo. Y este inversor tiene la posibilidad de trabajar en redes con un SCR de hasta el 1,1. El SCR así, de manera grosera, pues nos da un poco lo que es la calidad de la red. Si estamos por encima de 3 tenemos una red estable y fuerte. Si estamos entre 2 y 3 es una red normal, y cuando estamos por debajo de 2, ya de un SCR de por debajo de 2, ya la red es problemática. Pues bueno, este tipo de inversores pues tiene la capacidad de adaptarse bien a ese tipo de redes. No va, no quiere decir que, que vamos a tener más disponibilidad de la planta con este tipo de redes. Y luego, bueno, pues las dimensiones, que ya os hacéis todos una idea de cómo es un inversor de este tipo, es 1 metro por 1 metro más o menos. Ya hemos visto en otras fotos. Otro de los equipos con lo que podemos contar, que bueno, pues cada vez, pues yo creo que se usa menos, pero pues temas de revampi o sin sustitución, es el SAN 2215 KTL-H3. Cuenta con una potencia de 215 a 40 grados, siempre y cuando tuviéramos un coseno de Φ1. Tenemos en este caso 14 entradas divididas en 3 MPPTs. Tenemos una intensidad MPPT mayor al tener menos entradas, obviamente. También tiene el soporte que hemos hablado del SSLD. También hacemos una monitorización de falla en el stream también. También tiene el tema de los ventiladores. Y algo que se me ha olvidado comentar en el anterior, que también que cuenta este inversor, es la capacidad de inyectar reactiva, tanto en capacitiva como inductiva. 0,8, hasta 0,8. Siguiente elemento que hemos visto en las plantas sería el PCS, Luna 2213 KTL H0. Contamos con una potencia de 213 kilovatios, una entrada, hasta no ser un inversor y venir directamente desde las baterías, pues entonces tenemos una entrada de 1500 voltios, con un amperaje de 118 de 218,5 sostenido y luego picos de hasta 238. Importante, vamos a tener toda la potencia disponible si nos encontramos en valores entre 1100 y 1500 voltios. Y aquí me quiero parar un segundo porque, como podéis ver, aquí sí que tenemos capacidad de dar toda la potencia en reactiva, tanto en capacitivo como inductivo. Este punto es importante, sobre todo pues, de cara a usar lo que es la acumulación, los equipos de acumulación de baterías para dar servicios al mercado. En el caso de, por ejemplo, con el tema de si necesitamos el control de tensión, pues con estos equipos, al tener una disponibilidad muy alta de reactiva, podríamos hacer ese tipo de estabilidad. Tened en cuenta que en el modelo económico vuestro, pues creo que si además de usar las baterías para vuestro propio autoconsumo, luego le añades también una parte de arbitraje, de dar servicios al mercado, pues podéis trabajar en el diario, intradiario, y luego los servicios de ajuste secundaria, terciaria, pues adicionalmente con el futuro mercado de capacidad y con estos servicios de regulación de tensión, pues la verdad es que las baterías lo que va a hacer es que vuestra rentabilidad aumente y terminéis amortizando la batería en muy poco tiempo. Esto es otra parte, otra charla muy interesante con el tema de mercado, pero bueno, que lo tengáis a la hora de pensar una hibridación, que este tipo de asuntos es muy interesante y vamos, unos beneficios muy altos.
Vamos a pasar ahora a las STS. Las STS que tenemos son las actuales son las llamadas Júpiter. Las tenemos en potencias de 6,6 kVA, 3,3 kVA y 9 kVA. Siempre tienen en cuenta el tema de la temperatura. Las entradas en cada uno de los equipos son 11 para la Júpiter 3000, 22 para la 6000 y 30 para la 9000. Esto es muy importante a la hora de hacer dimensionamientos para lo que es equilibrar y saber qué elección tenemos que hacer, porque no tendremos un solo centro de transformación. En función de la potencia de vuestra planta, pues podemos tener uno de cada, dos de uno, distintos. Entonces, bueno, pues a la hora de repartir los strings, pues los inversores, disculpad, pues es importante saber este tipo de datos. Estamos en 800 voltios de entrada, salida de entre 20 y 35 kilovoltios, yo creo que se adapta a todas las redes españolas. Es de tipo, un transformador de aceite mineral. Tenemos un devanado en la 3000, dos devanados en las Júpiter 6000 y 9000. Las celdas de, de alto voltaje son desafluoruro de azufre. Cuenta con por defecto un transformador de auxiliares de 5 kVA. Esto es completamente personalizable. Por ejemplo, los últimos equipos que hemos servido llevaban transformadores de 50 kVA. Entonces, bueno, pues que sepáis que a gusto del consumidor. Luego IP54, desconexión interruptores de desconexión por arco de 20 kiloamperios, un segundo, protección sobre tensiones 1 y 2. Las dimensiones es un contenedor de 20 pies, como es el estándar del mercado ahora mismo. Pesos de 15, 22 y 28 toneladas. Esto es muy importante a tener en cuenta cuando seleccionemos la grúa que va a realizar la descarga. Tiene que ser capaz de soportar pues tanto estos pesos a las distancias que queráis luego depositar los equipos. Importante también es el terreno. Si, por ejemplo, como últimamente que no para de llover, toda España, pues igual no es muy recomendable entrar con una grúa con ese tonelaje a una planta. Entonces, bueno, pues eso un poco, yo creo que merece la pena pensarlo antes de quedarnos encallados con este tonelaje en el barro. Rangos de temperatura menos 25-60 grados, humedad hasta el 95% y luego pues todos los estándares del mercado, como es natural en todos los equipos que desde Huawei y Badcraft ofrecemos a nuestros clientes. Vamos a ver a comentar lo que os comentaba, la parte importante en cuanto a las entradas. Si estamos hablando de conectar, disculpad que me ha sonado pero no es una llamada vuestra, no es una mano. Conectamos equipos de 330 a una STS, pues lo que os he comentado antes, podríamos conectar 22 en la de 6, 11 en la de 3 y 30 en el equipo de 9, en la Júpiter 9000. Y si estamos trabajando con Smart PCS, como estamos hablando de acumulación, aquí tenemos que diferenciar un poco el C-rate, cómo vamos a descargar la batería. Por ejemplo, si fuéramos a descargar la batería con un C-rate de 0,25C, podríamos conectar hasta 30 equipos. Si os fijáis, aquí eran solo 22, aquí 12 y aquí 42. Sin embargo, si lo que vamos a hacer es cargar y descargar nuestra batería con un C-rate mayor, aquí podemos conectar menos equipos. En este caso, de 30 pasamos a 24, en 12 nos quedamos igual por el tipo de equipo de STS que es, y con la Júpiter 9000 pasamos de 42 a 36 equipos. Tiene sentido si vamos a cada equipo va a descargar con mayor intensidad, pues nos podríamos pasar si usáramos los mismos equipos, el mismo número de equipos. Entonces, eso es importante, debemos calcularlo y tenerlo bien claro. ¿Qué ocurre cuando todo esto que hemos visto era acoplamiento en media tensión? ¿Qué ocurre cuando estamos en baja tensión? Pues aquí la cosa es un poquito más delicada. Los equipos máximos que podríamos conectar, tanto de
Smart PV Controller, inversores como Smart PCS. Aquí en la Jupiter 3000 serían 22, que es más o menos el doble de lo que habéis visto, lo que hemos visto en la anterior. En una Jupiter 6000 serían 44 y en una Jupiter 9000 serían 60. Pero como podéis ver aquí, os pongo en rojo y un buen asterisco, que yo creo que no lo he puesto, pero lo pondré aquí cuando os pase la presentación, es el tipo de conexión que se realiza aquí es con las STS nuevas y se llama back to back. Entonces, en la pletina, cuando conectemos, por un lado vamos a conectar el cableado que viene el inversor y por otro lado vamos a calcular el cableado que viene desde los PCS. Todo esto viene en los manuales, ¿vale? Podéis verlo. Ahora mismo los manuales que tenemos en Huawei son muy interesantes. No solo es un equipo de cómo te dice cómo se instala, sino también te va a comentar cómo operarlos, te va a dar soluciones para si tienes alguna incidencia. Nos enseña también los esquemas, todos los esquemas que habéis visto anteriormente los he obtenido en los manuales. Luego sí, para que seáis conscientes de que la guía está muy bien, porque todos vamos con mucha prisa, pero siempre hay detalles en los manuales que creo que nos pueden ayudar a hacer una mejor instalación. Así que os invito a que le echéis un vistazo de vez en cuando y no solo os quedéis con la guía de instalación. Vale, pues además de lo que os decía de la instalación back-to-back, siempre vamos a tener que dejar necesarios puestos libres para DTS. Si lo usamos para la DTS es nuestro transformador de distribución que habéis visto antes y entonces necesita conectarse a una de las entradas. Es importante que con este tipo de instalación esté muy bien definido el SIR rate en vuestro MS, porque no nos podemos pasar, no, tenemos que tener en cuenta siempre las intensidades que es capaz de manejar la STS. Y entonces, si no queremos tener una indisponibilidad de planta o alguna incidencia, pues es muy importante que quede bien diseñado. Tenéis a nuestra disposición a nuestro equipo técnico y nuestro soporte con Huawei a la hora de diseñar cualquier tipo de planta que tenga esta configuración. Luego hay unas alternativas que no he presentado, pero que sepáis que todavía sigue existiendo en el mercado, STS anteriores que trabajan con el SAN 2000 de 215 y que si hay configuraciones específicas porque tenéis ya una planta existente, pues que sepáis que es posible, ¿vale? Que hay posibilidad de también trabajar con estos equipos, que son también modernos, pero que son una versión anterior. Vale, después de lo que es la STS, pues vamos a ver un vistazo rápido a la Smart Acu. Es el Array Controller que hemos visto. Tenemos dos versiones, una con el servicio para ofrecer PID y otra sin necesidad de PID. Si, por ejemplo, estuviéramos hablando de una Smart Acu para un para acumulación, pues no necesitaríamos. Pues si tenemos un campo fotovoltaico, pues si no tenéis otro servicio de PID, contra el PID, pues podéis usarlo. Lo podéis usar integrado. ¿Qué tenemos dentro de una Smart Acu? Pues además de fuentes de alimentación, pues podemos tener también un switch y switch de fibra óptica, un poco lo que necesitemos, pues tenemos dentro un Smart Logger, que se controlaría todo el sistema, puertos de comunicación. Si no tenemos suficientes, podremos añadir un Smart Module de manera que tengamos más puertos. Los puertos de MBus, si nos vamos a comunicar por MBus, pues estarían integrados los puertos también dentro. Luego el PID, como podéis ver, entre 0 y 2, si lo usáis o no lo usáis. Y también un switch de fibra óptica que como os he comentado antes, pues es opcional. Como os he comentado, en las nuevas STS, pues la Smart Acu puede quedar dentro de lo que es la cabina de la STS. Vale. Ahora vemos el DTS 200K de cero, que es el equipo que hemos visto antes para pasar de 800 voltios a 400. Tiene una
una potencia de 210 kVA y puede dar 4 kVA a 110 también. 3 polos y o sea, trifásico y monofásico con un polo a 110. Es un transformador de tipo seco. Tiene 5 entradas, bueno, más bien 5 salidas con 5 interruptores con 2 salidas cada uno. Es bastante compacto y la ventilación es cruzada para que sea más eficiente. Aquí hay una, este tipo de equipo, la verdad es que a los clientes les gusta mucho porque es muy compacto, viene todo preparado, es casi, vamos, venimos con la parte de 800 voltios, conectamos los 3 cables y salimos con los que necesitéis de una forma bastante sencilla por la parte de abajo y se descuelga con una grúa, es muy, muy, muy fácil el mantenimiento. Tienes la puerta, la entrada por aquí para la parte de baja, por otro lado la parte del transformador. Vamos, es un equipo muy sencillo y compacto. Aquí tenéis el esquema, un esquema de lo que es este centro de distribución. Como podéis ver, podemos conectarlo tanto para dar servicio a las baterías y si tuviéramos otro tipo de servicios auxiliares, no solo la SACU o la parte de baterías, también podríamos conectarlo. Y podría estar conectado a dos STS, si tuviéramos un acople media tensión, podríamos perfectamente dar servicio a los dos transformadores, a los dos centros de transformación. Un ejemplo de un esquema unifilar de 30 SAN 2000 con una Júpiter 9000. Tenemos aquí los inversores, hasta 15 por cada panel de la STS. Luego llegaríamos a los interruptores de 400 amperios. Luego todos ellos se juntan en un interruptor de aire de 4000 amperios. Y ya llegaríamos a los de cada uno a su devanado. Y del devanado, pues ya nos iríamos a la parte de media tensión, que sería pues las celdas de remonte, una ya sí que lleva protección. Esto depende, porque hay varios modelos, pero bueno, teníamos como celdas de remonte y luego ya la celda del propio transformador, obviamente con todas las protecciones necesarias y que nos exige la normativa. No sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí o algún comentario. Bueno, como siempre, podéis levantar la mano y mi compañero Daniel os dará paso. Y ahora vamos a entrar un poco en lo que es los criterios y metodología de diseño de los strings. El primer punto que me gustaría aclarar, y sobre todo es un poco para hacernos una idea en la situación inicial, es el principio de diseño, es la selección del módulo. A la hora de seleccionar el módulo, pues tenemos que tener en cuenta tanto lo que son las intensidades como las tensiones, ¿no? Tanto la intensidad de cortocircuito como la tensión de circuito abierto. A rasgos generales, y que es un poco lo que explica este párrafo, si nosotros tenemos un inversor de 330 y nuestra intensidad de cortocircuito es menor de 18,4 amperios, pues no, tendremos problema en utilizar las 28 entradas, con lo cual podremos tener MPPTs con 4 strings o MPPTs con 5 strings, en función de la configuración que es más oportuno. Si nos encontráramos entre 18,4 y 23 amperios, pues entonces ya tendríamos que ir a 24 entradas. No podríamos hacer strings de 5, no podríamos hacer MPPTs con 5 strings. Y ya si superáramos estos 23 amperios, pues entonces ya tendríamos ya os convendría consultar. Pues entonces ahí sí que habría que hacer un análisis más fino de la posibilidad de conectar 5 strings o no. Aquí va a depender un poco la limitación que tengáis, por eso yo creo que este estudio es conveniente hacerlo antes de tener lo que es la compra de los módulos hecho. Como regla general, y que luego ahora hay otra diapositiva, también lo podéis ver, ahora mismo en el mercado tenemos módulos con tipo M10 o M12, G12. El M10, al tener una tensión de vacío mayor, tendremos strings más cortos y con el M12, G12
tendremos streams más largos. Entonces habrá posibilidad de hacer streams más largos. Porque aquí, como podéis ver, ya tenemos una tensión de, de vacío, de circuito abierto, pues más pequeña, entonces aprovecharemos. Otro punto, una forma rápida de ver lo que hemos visto ayer, disculpad, anterior, en la diapositiva anterior, pues bueno, pues con módulos de tipo M10 o módulos de M12, pues aquí veis las configuraciones ya que se propone directamente desde Huawei. Podemos hacer hasta, si tuviéramos un string de 28 módulos y aquí, si fuéramos ocupando entradas del inversor, pues el ratio, nos podemos ir desde un ratio cercano a 1 a 1,42. Sin embargo, si nos vamos al módulo que tiene las tensiones de circuito abierto más bajas, pues ya podríamos hacer un string de 30 módulos completando lo que son las entradas y llegaríamos hasta un ratio de 1,5. Podéis ver aquí, sí que propone la propia tabla 28 entradas, pero aquí ya nos quedaríamos a 24, un poco lo que hemos visto antes. ¿Qué se recomienda? Porque esto es una forma de hacer un número gordo. Pues un cálculo en función de radiación y temperatura. Y luego, por lo que hemos visto, solo soporta cadenas de 4 cadenas. Y ahora es cuando vamos a entrar en lo que es el cálculo del string en sí mismo. He cogido como ejemplo este módulo de deja solar de 640 vatios pico y un inversor de 330. Entonces vamos a ver los strings por inversor y los módulos que podemos colocar por cada uno de los strings. ¿Qué metodología hay? Pues tenemos la metodología del diseño tradicional. Esta es la que podemos encontrar en la IEC 62548 y 62738. ¿Qué es lo que calculamos con esta metodología? Pues por un lado calculamos que tenemos que tener un número máximo de módulos en función de la entrada de DC máxima del inversor y un número que tenemos mínimo necesario para que el inversor pues arranque. ¿De qué depende uno y otro? Pues en general este número va a depender de la tensión de circuito abierto del módulo, de la temperatura mínima histórica que hayamos tenido en esa localidad, de la temperatura máxima que tengamos en esa localidad. Si hacemos esta fórmula, por ejemplo, aplicado al ejemplo que os he dicho antes con el módulo de 640 y el inversor y el emplazamiento, que ahora mismo, disculpa, pero no recuerdo dónde es, pues lo que nos da el número 1 nos da 24 módulos, la expresión número 2 nos da 9 módulos, con lo cual no tenemos que nuestro diseño va a quedar entre esos dos números. Pues obviamente elegiremos 24 para hacer streams más largos y no tener y porque ahorraremos en lo que es la parte del cableado. Y pues lo que significa cada, cada factor aquí, bueno, pues lo tenéis, es lo que os he comentado antes. ¿Qué tiene de ventaja este módulo? Este método, pues es muy sencillo, porque con un calculito lo tienes, y es el que está implementado en PVSys. Eso diríamos que es un estándar de mercado. Con lo cual diréis, bueno, pues entonces me parece correcto. ¿Pero qué ocurre? Pues que tiene desventajas este método. Este método pues, es poco realista, ya que no tiene en cuenta un par de puntos que he destacado, que las frías temperaturas extremas son por la noche, con lo cual no tenemos fotovoltaica, no estaría afectando a lo que es el ciclo de trabajo, no sería de aplicar. Y luego no tiene en cuenta la irradiación sobre la temperatura de la célula fotovoltaica, que como sabéis, pues es muy importante. Los cambios que hay de temperaturas tan elevadas que tenemos en la célula cuando estamos a pleno rendimiento. Entonces, de esta manera se sobreestima la tensión y los strings quedan muy cortos. Y a mayor número de strings, ¿qué tenemos? Pues tenemos un mayor coste de cableado, vamos a tener mayores pérdidas porque tenemos más cableado y el inversor va a trabajar con menor eficiencia.
Podéis ver, esta es la curva del inversor, el 330. Si la variación que tenemos entre trabajar a 880 voltios o trabajar a 1200. Bueno, pues lo tenéis aquí. ¿Vale? A mayor, si nos acercamos a los 1200, pues vamos a tener una eficiencia por encima del 99, y si nos quedamos en 880, pues vamos a estar pues en 98,5 más o menos. Y al final, en una planta muy grande, pues estamos hablando de muchos kilovatios que estamos dejando de producir. ¿Cuál es el método que proponemos? ¿Cuál es un método que ya yo creo que es habitual y, por decir, también estándar en el mercado? Pues es el de la comprobación de tensión de circuito abierto con el modelo de diodo simple. Este método está descrito en la sección 7.2 del IEC 62738. ¿Y cómo lo haremos? Lo haremos aplicando esta fórmula. Esta fórmula la tenemos que aplicar a todas las horas del año, y el punto de partida son los parámetros eléctricos de NSTC, la irradiancia incidente en la planta y la temperatura ambiente. Con todos estos datos los introduciríamos en la fórmula para todas las horas. No voy a ir, no creo que no hay necesidad de entrar en todos los parámetros, pero bueno, son sencillos de encontrar y algunos pues de estimar, como puede ser el factor de idealidad del diodo, pues un poco como vosotros os encontréis a gusto también. Yo creo que aquí hay siempre un poco de consenso, pero que sepáis que en una hoja de Excel esto se puede hacer sin mayor problemática. Introduciríamos todos estos datos, con esas horas nos daría la tensión de circuito abierto en cada momento, y a partir de ahí podríamos elegir cuántos módulos íbamos a tener en nuestro string. En el ejemplo que os he enseñado del inversor junto con estos módulos, lo que os decía, se añade módulos en serie hasta aproximar la tensión máxima del inversor. Pues nosotros tenemos una aplicación, una hoja de Excel que estamos convirtiendo ahora a otro aplicativo, de manera para hacer este cálculo. Y aquí tenéis representados todas las horas del año en función, o sea, de lo que es esta tensión en función de la irradiación. Con lo cual, cuando estemos arrancando la planta o estemos la planta en un funcionamiento que puede ser lógico, pues podríamos encontrarnos aquí, pero bueno, durante todas las incidencias, pues veis que la tensión nunca va a pasar de 1500, que es el máximo, y se va a quedar entre 1450 y 1300 en una operación normal, y aquí 1150. ¿Vale? Son parámetros normales sobre los donde va a estar el inversor funcionando sin problema. La fórmula es algo más compleja de implementar, es una de sus desventajas, y luego a lo mejor tenemos que dar más explicaciones a los distintos agentes del proyecto. Pues, por ejemplo, a lo mejor a la hora de explicárselo al promotor o a un cliente, pues a lo mejor le cuesta entender un poco esta metodología. O si tenemos que ir a la administración pública y explicarle a algún técnico que no esté muy versado sobre el tema de las plantas fotovoltaicas. Pero bueno, creo que tampoco es excesivamente complicado. Y una vez que tenemos y hemos decidido que este número de módulos por string es adecuado, pues nos iríamos a comprobar la tensión de máxima potencia. ¿Cómo haremos esto? Nos iríamos a la curva a las curvas de derrateo del inversor. Esto lo tiene que tener cualquier fabricante. Comprobaríamos la curva. En este caso, pues vemos que en los inversores de Huawei te pueden dar la nominal de 300 entre 880 y 1300, o entre 930 y 1300 podríamos dar hasta un 1,1 de la potencia, esos 330 que hemos hablado antes, con un factor de potencia de 1. Calcularíamos la tensión de máxima potencia y la dibujaríamos junto con la curva. Y aquí podéis ver que en el ejemplo anterior, pues nos estamos manteniendo perfectamente entre esos 930 y esos 1300, con lo cual nuestro inversor no va a sufrir clipping, no vamos a tener ningún problema
por lo que es, bueno, un clipping no, perdón, un bit rating por las tensiones que van a tener los strings. Entonces, nos aseguramos que estamos trabajando siempre entre el intervalo óptimo. Y luego, pues una última comprobación, como hemos visto al principio, de la intensidad máxima por MPPT, que lo que haríamos sería coger la intensidad de MPPT del inversor 329, 1329, aplicaríamos el factor de corrección por temperatura a la temperatura máxima en este sitio y por el rayo meteorológico tipo, que son 74 grados en célula, y nos daría una intensidad de 13,58. Si dividimos esa intensidad entre los 63 máximos, pues vemos que nos da 4,63, con lo cual aquí en este caso, y tiene sentido, pues un módulo es un módulo de célula M12, pues cuatro strings por entrada. En este caso, con 4 strings por entradas con este módulo, nos acercamos a 400 kilovatios pico por inversor, eran 399, que es un ratio de 1,31, si no me equivoco. He apuntado, pero no lo tengo aquí, disculpad, que es más que suficiente para una programación, lo que es una configuración de un inversor de estas características. Si quisiéramos ir a ratios mayores, ya porque tendríamos un acoplamiento en baja tensión, pues entonces ahí igual tendríamos que hacer algún número más o ver cuántas veces sobrepasa este gráfico, se quedaría por aquí. Tanto este gráfico como el otro se quedaría por aquí fuera. ¿Sabes? Desde que lo podemos ver ahora, en la siguiente diapositiva tengo los dos gráficos, digo, pues nos quedaríamos por aquí fuera, pues ver cuánto y si nos merecería y podríamos aprovechar esa intensidad luego para cargar. Como os he dicho, tenemos una herramienta y esto pues, es un extracto de la herramienta en el que seleccionaríamos el módulo, el inversor, introduciríamos los datos del inversor sí, del inversor y del módulo, y bueno, pues al final nos daría pues el resultado, pues que tenemos 24 strings de 26 módulos, tensión de circuito abierto, tensión de máxima potencia y un resumen un poco de los strings. Y a colación de esto y de lo que os he comentado de los manuales, en el manual, en este caso también te informa de cuál es el tipo de conexiones que ellos recomiendan. Con lo cual, si hemos decidido que vamos a poner 24 strings, pues nos vamos al manual y aquí ya nos dice que podemos conectar todos los strings, menos en este caso el 14, que entiendo que... No, perdón, el 5, el 14, el 24, el 22 y el 24. ¿No? No, 24 y bueno, alguno me dejó por ahí, ahora mismo que no sé cuál es. Pero bueno, que está la recomendación de conexión de strings en función de cómo está configurado el inversor. Lo que no, bueno, esta herramienta que tenemos es propia de Badcraft, no puedo compartirla con vosotros, pero si tenéis cualquier proyecto que queráis comprobar, nos pasáis los datos tanto del módulo como del inversor a utilizar y no tendríamos ningún problema en haceros estos cálculos y prepararos un informe. Ya para terminar, no nos queda mucho tiempo y creo que me ha ajustado bastante bien. Pues bueno, un ejemplo de planta con un bloque de 9 megavatios. Si tenéis plantas mayores, se pueden hacer, lo único que hay que hacer es replicar este bloque en el que tendríamos pues los módulos, como podéis ver, grupos de módulos separados en amarillo y azul. Luego esto verde serían los inversores y luego de estos inversores, pues lo que sería iríamos a la STS. En este caso, pues módulos de 540, 28 módulos por string y nos daría una potencia, pues como podéis ver aquí, de 108 megavatios, que con los inversores que aparecen aquí serían 9 megavatios y un ratio de 1,21. Si nos vamos a otro ejemplo,
que nos propone también Huawei de 9 megavatios. En este caso es un seguidor con módulos en portrait, en vertical. Y tendríamos, pues, como podéis ver aquí, cada inversor, todos estos strings. Tendríamos estos verdes que veis aquí, aquí se ve un poquito peor, estos verdes de aquí, y luego todos estos inversores pues confluirían en la STS. En este caso, módulos de 660, una potencia por string de casi 20 kilovatios, 118 megavatios, 900 megavatios y un ratio de potencia pico, potencia nominal de 1,32. Podéis ver aquí la diferencia, pues es que se puede achuchar un poco más. Vamos, el precio que está el módulo, pues bueno, porque ha habido un pequeño repunte, pero yo creo que el precio que está el módulo, pues igual te interesa, aunque puedas tener un poquito de clipping. Luego os he dejado un par de anexos, hasta aquí es la presentación, os he dejado un par de anexos un poco pues como información, por si tenéis dudas de las distancias que debemos dejar al hacer una planta de acumulación. Es importante que tengáis en cuenta que, no lo he puesto aquí, pero igual lo añado para que lo veáis. Por un lado, tenemos distancias de lo que es la planta en sí, y luego podéis encontraros distancias de mantenimiento. No las confundáis, ¿vale? Porque algunas son más restrictivas que las otras y hay que cumplir las dos. En el caso del BES tenemos lo mismo, para comercio industrial, pues un poco las distancias que sugiere Huawei. Luego, cableados en las plantas fotovoltaicas. Vamos, yo creo que lo sabréis, porque además lo que hay que hacer es cumplir la normativa actual. Pero bueno, un poco un resumen. Aquí tenéis las referencias de Huawei, que siempre vienen de la parte de China, pero bueno, pues os he puesto un poco los equivalentes. Son cableados normales y corrientes que vais a ver en cualquier planta. Y el sistema de comunicaciones, un poco un resumen también de lo que habéis visto. Vamos, un poco porque lo tengáis, os hagáis un esquema, pero todo es bastante sencillo y no tiene muchas complicaciones. Y aquí he terminado, creo que me he ajustado bastante.